Hola fans de Bakugan, el día de hoy les traigo un video muy necesario para empezar a coleccionar Bakugan, pero primero, los Bakugan modelo del día de hoy fueron propuestos por Ricardo Martínez y Christopher Hidalgo. El Bakugan modelo fue Aeroblitz, que en sí es una fusión. También escogí poner este Bakugan modelo debido a que pues es necesario para el video, entonces lo voy a poner aquí. Tenemos a Fusion Dragonoid Pyrus y a Reptile Baku Eclipse Heios. Bien, el video del día de hoy es acerca de cómo identificar un Bakugan original y uno fake. Pero para empezar vamos a ver los tamaños de los Bakugan. El que tenemos aquí es un Bakugan B1, su tamaño correspondiente es de 28 milímetros. Fueron de los primeros Bakugan en salir y pues por eso son de este tamaño. Luego vienen los Bakugan de 32 milímetros, los cuales son los comúnmente conocidos, ya que pues este tamaño fue el que más se comercializó después de los B1 y de ahí en más, con excepción de al final de Meganium Surge, bueno, de las oleadas de producción de Meganium Surge, se fabricaron estos Bakugan, los cuales son los Baku Blasters y son de 36 milímetros. En el caso de Bakugan Bakutech, que son algunas temporadas de Bakugan alternas a la serie que salieron en Japón, pues tenemos los mismos tamaños, con excepción de los B1. B1 no hay en Bakugan Bakutech, solamente hay 32 milímetros y 36 milímetros. En la temporada de Bakutech Gachi salieron estos Bakugan que son de 36 milímetros, del mismo tamaño que los Baku Blasters. Como accesorios coleccionables de Bakugan tenemos aquí este Bakugan de aquí. Este es en sí un llavero que es funcional y tiene en total 5 centímetros de diámetro. Ahora, también existen más artículos coleccionables de Bakugan, que es esta esfera de aquí, la cual es un Bakugan Deka, vendría a ser un Bakugan gigante, principalmente lanzados para hacer de colección, y pues tiene un diámetro de 8 centímetros y medio. Y los Bakugan Fake principalmente salieron en los tamaños comunes, los cuales son estos de aquí, principalmente los B1 y los B2. Estos de aquí fueron los principales Bakugan hechos en su versión Fake. Además de los Bakugan Trampa, ¿no? Que para este caso tenemos en representación de los Bakugan Trampa este Bakugan de aquí, que es de un tamaño bastante similar y cercano a los Bakugan B2. Evidentemente para los Bakugan Trampa las medidas cambian, ya que todos tienen diferente forma. Bien, empezando con los Bakugan Fakes, estos tienden a tener un plástico bastante de muy baja calidad, cuya densidad es bastante baja, por lo tanto es bastante sencillo doblar el plástico. También suelen abrirse bastante mal, sus mecanismos suelen estar súper mal. Este, como ven, es un Baowan. ¿Qué es un Baowan? Es una copia china de lo que vendrían a ser Bakugan. Como ustedes pueden ver aquí, este Bakugan tiene los tornillos en cruz. Un Bakugan original jamás tiene los tornillos en cruz, siempre son triangulares. Es por esto que este es un gran método para detectar Bakugan fakes, con excepción de los que salieron en primera edición en la zona en Asia, cuando recién se crearon los Bakugan. En este caso tenemos por ejemplo a los Bakugan Subterra B1, que salen igual a la serie en los primeros capítulos. Estos de aquí no tienen tornillos triangulares, como ven tienen tornillos en cruz. Estos son los primeros Bakugan en salir y no tienen tornillos triangulares, y tampoco tienen una firma muy importante para identificar si tu Bakugan es original o fake. Ojo, solamente son los Bakugan B1 de primera edición. Estoy hablando de estos de aquí, este Subterra, que es igualito al de la serie. Este Aquos, que también es igualito de la serie. Son muy bonitos y pues solamente salieron en Asia. Así que si tu Bakugan es B1, porque ojo, estos son del tamaño de los B1, son de 28 milímetros. Y pues son de estos colores y no tienen tornillos triangulares, sí son originales. Además de que no tienen SSB. ¿Qué es SSB? Es una firma que se empezó a poner después de la edición de estos Bakugan, ya que estos Bakugan fueron los primeros, o sea, de estos sacaron copias. Vean, este de aquí es de la edición 2.0, por eso tiene una S y una guión S. Pero hay primeras ediciones que no tienen nada. Ven, este de aquí tiene SS. Pero las ediciones 1.0, que en este caso serían las que pueden ver en el video que les voy a dejar aquí, el cual es de los primeros Bakugan que salieron en la historia. Ahí van a poder ver que los Bakugan incluso no tenían firma en su plástico. Y en el video del primer Dragon de la historia pues tampoco lo van a ver, que es un prototipo que salió a la venta coleccionable, que es el Dragon 0.9. Ahora bien, ¿cómo es una marca que salió después de estos, cuando salieron más Bakugan? Una marca de estas pues la podemos encontrar en un Bakugan original. La tenemos que buscar bien en el plástico y pues está marcada. Miren, ven, el SSB está aquí en la cola de Serpenoid. Si se ve en la cámara, está del lado de aquí, del lado que estoy moviendo, del dedo que estoy moviendo.
Ven, ahí se ve el SSB y del otro lado tiene que decir China. Siempre del lado opuesto del SSB van a encontrar esta marca que dice China. Ahí la ven. Ahí dice China y acá abajo dice SSB. ¿Qué significa SSB? Simple. Lo podemos saber mediante piezas grandes de Bakugan en las cuales la firma está escrita en grande. Vean que dice aquí Sega Toys, Speed Master y Bakugan Project. Y como les digo siempre, Made in China. Esto es lo que significa SSB, es por así decirlo la marca de copyright. Absolutamente todos los artículos de Bakugan siempre tienen SSB, desde los Bakugan DK e incluso hasta los llaveros. Vean, aquí tenemos el SSB escrito, hasta el año tiene y dice Made in China. Mientras más grande sea la mercancía de Bakugan que ustedes están adquiriendo, más grande van a ver el sello del copyright de Bakugan. Ahora bien, los Bakugan fakes no tienen esto, no tienen absolutamente nada. ¿Ven? Este de aquí no tiene nada. Si ustedes quieren encontrar el SSB de su Bakugan, pues tienen que buscarlo bien y lo van a encontrar. Este Bakugan de aquí es una imitación del conocidísimo Laserman. Como me acaba de pasar aquí, ven, este Bakugan fake se acaba de pegar con un Bakugan. No es común que entre Bakugan originales se magneticen, no se pegan. Pero sí puede ocurrir que el imán de algunos Bakugan venga al revés. Dentro de mi colección me han tocado muchos Bakugan que son 100% originales. De hecho, hasta nuevos, los he sacado de su caja nuevos y pues tenían el imán al revés. Esto puede ocurrir. No es común, pero puede ocurrir. Así que no significa necesariamente que si el imán de tu Bakugan es al revés, quiere decir que sea fake. Esto no es así. Ahora bien, vean aquí, tenemos un Skyres. Este Skyres es una copia. Pueden ver que su símbolo de atributo está mal dibujado. No es un símbolo Ventus original como el que tenemos aquí. ¿Ven? Está bastante mal dibujado. Esto no ocurre en los Bakugan originales. ¿Ven? Eso, o sea, es completamente diferente. Aquí tenemos otro símbolo que no existe en Bakugan. También salieron Bakugan trampas fake. Vean, aquí tenemos un Gragas Hound original. Y acá tenemos una copia fake de Gragas Hound. Este es fake y es enorme. Vean la diferencia de tamaño. No es un tamaño oficial para nada. Y pues es súper fake. Se nota, vean el color del plástico. Bakugan nunca ha sacado un Bakugan de este color tan chillón, un plástico sólido. También tenemos aquí un Valiton fake. Se está desarmando al parecer. Pero bueno, Bakugan fakes han salido en absolutamente todas las temporadas de Bakugan, sin excepción. Existen armamentos fake. Nunca he visto un Bakugan 1 fake, pero no me sorprendería verlo por ahí. Existen Baku Sky Riders fakes. Así que les voy a dar todos los tips para identificarlos correctamente. Para la cuarta temporada de Bakugan, el sello de copyright cambia. Ya no es SSB. Vean, voy a desarmar a Aeroblitz. Aquí está Aeroblitz. Y en la zona de aquí abajo dice STSML. No sé por qué cambiaron el sello del copyright de los Bakugan en cuarta temporada y en parte de las ediciones de tercera temporada. Pero pues así cambia, ya no dice SB, dice STSML. Y eso está en absolutamente todos los Bakugan de cuarta temporada. Ven, aquí en Jakor también está. Lo podemos ver aquí, de este lado dice China y del lado opuesto dice STSML. Incluso en los Bakugan Bakutech también encontramos el SSB. O sea, está en todos los Bakugan. Si tu Bakugan es original, tiene su respectivo firma de copyright que dice China SSB. Y además sus respectivos tornillos triangulares, por supuesto. Para los Bakugan de Marvel, la firma no es STSML, sino es Marvel. Ahora vamos a ver. Ojo, estos Bakugan son originales, son de unas ediciones especiales de Bakugan con Marvel. Les dejo los clips de los videos aquí. Tengo una review de Wolverine y de Iron Man. Ven, aquí dice Marvel. Dice TM, que vendría a ser marca registrada. Dice el año, me parece, sí, 2011. Y dice Marvel debajo. ¿Ven? Dice Marvel aquí abajito. No hay nada que diga, no hay nada de SSB ni nada por el estilo. Tienen sello de copyright de Marvel. Lo mismo pasa con todos, por si acaso. Todos los de Marvel tienen esta firma. Aquí tenemos a Iron Man, donde está la firma. Vean, aquí abajo está. Dice TM 2011 Marvel. ¿Ven? Eso es lo que dice. Bien, ahora les voy a mostrar algunos Bakugan fakes. Ninguno de estos tiene SSB. Aquí está el cóndor, está malogrado. En sí la mayoría de Bakugan fakes no funcionan. Vean, este tiene tornillos triangulares y este tamaño B2. Este es un Neo Dragonoid copia. Ni siquiera tiene cuerno.
¿Ven? No tiene cuerno. Funciona súper mal, la verdad. Y tenemos aquí un Bakugan que pone todo en duda. Este es un Bakugan blanco, de hecho parecería ser un Baku Pearl, y es un Wilda. Tiene su sello bien dibujado, es blanco, pero tiene algunas diferencias en el diseño. Si no tienes otra Wilda para compararla, pues quizás te engañen. Pero bueno, como ven, incluso tiene tornillos triangulares. Pero ¿saben qué cosa no tiene? Incluso tiene el tamaño correcto de un B2A, pero no tiene SSB. No está por ninguna parte. En el diseño de Wilda el SSB está de estos lados. Y por este lado vendría a estar el China, la marca de China. Entonces, este Bakugan definitivamente es fake. Pero te puede engañar, como ven se ve bastante bien. Bien, aquí tenemos algunos más fakes. Aquí tenemos un Reaper, que es fake. Y tenemos un Bakugan que fue de mis primeros fakes, que me regalaron. Generalmente uno consigue sus Bakugan fakes así, o sea, se los regalan porque una persona que los estima les regala un Bakugan, pero no sabe cómo identificarlo si es original o fake. Entonces al final uno termina teniendo Bakugan fakes y los conservo porque los dieron con cariño, entonces uno los conserva. Aquí tenemos un Stinglash que se ve, wow, se ve bastante bien, me gusta bastante el color, pero es fake, no tiene SSB y mucho menos tornillos triangulares. Este no es ninguna edición oficial. Se ve bastante bien, vean, tiene el símbolo de atributo bastante bien dibujado y el poder G. Pero lastimosamente es fake. Aquí tenemos una trampa fake. Este es Hylash Clear. Aquí está, como ven no tiene cuerno que debería de tener. Y las pinzas de aquí no se abren. Son diseños bastante simples. Generalmente los Bakugan fakes los van a encontrar así, en mala calidad, colores extraños que no son los correctos. Y así. O sea, así van a encontrar generalmente los Bakugan fakes. Pero también van a encontrar muy buenas imitaciones como esta de aquí. Incluso imitaciones en el color real. Pero pues ya saben cómo identificarlo. Si no tiene SSB, pues son Bakugan fakes. Ahora bien, para que no se queden con las ganas de abrir unos Bakugan de 36 milímetros, aquí les abro a Sansu Hollow Boss. Está aquí, un Bakutech muy hermoso. Vean esas piezas doradas. Es muy bonito y tiene muchas piezas manuales. Y aquí tenemos un Baku Blaster, que son estos Bakugan que lanzan discos al abrirse. Son muy bonitos y me encantan. Me encantan. Hay 12 diseños en total, como dato curioso, así rápido y veloz. Vean, aquí les muestro unos Gorems fakes para finalizar. Vean, este de aquí se ve bastante original, pero no lo es. Un Gorem no tiene las partes de aquí de esta forma, son diferentes. Y pues menos está pintado de este color y tiene tornillos triangulares. Aquí tenemos otro y no tienen SSB. Ven, son Gorems fake. En fin, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, les sirva muchísimo para sus colecciones. Y nada, síganos en Instagram en la cuenta de Bakugan Planet. Suscríbanse al canal de Bakugirl, que pronto se viene con mucho contenido. Y bueno, eso sería todo. Hasta el próximo video, fans de Bakugan. Los dejo con algunas fotos e imágenes y videos que me han mandado por Instagram y pues les quiero mostrar. Entre ellos hay customs y colecciones.